A Corazón Abierto es un programa conducido por Lucía Legorreta desde México, quien cada día te trae un tema diferente, dirigido a transformar tu corazón y ayudarte con testimonios y herramientas sencillas para que seas feliz. ¿Por qué el alcohol es una adicción? Fíjense que esto es algo que todos y todas tenemos que saber, porque es algo que socialmente, como yo te decía, está permitido. Es decir, el alcohol es una forma, forma parte, pues de muchas veces, no voy a decir de nuestra vida cotidiana, porque no, hay gente que sí, que toma todos los días, pero generalmente celebramos algo, una comida, un festejo, una graduación, incluso a veces hasta un bautizo, y entonces todo esto va acompañado de la bebida o de lo que es el alcohol. O también, ¿verdad? Si vamos a cerrar un negocio, pues entonces vamos a hacerlo acompañando de un alcohol. Y vamos a ver que es una adicción muy fuerte, si no es que de las pues más peligrosas que existen. ¿Por qué? Pues porque está permitido. Y vámonos primero a ver, ¿no? ¿Qué es una adicción? O sea, para entender, ¿sí? Vamos a comparar algunas otras adicciones, porque vamos a partir de la base que algo a lo cual tú eres adicto es un estado como de compulsión, de obsesión, es decir, de preocupación, todo el tiempo está rondando sobre eso. Y lo más fuerte es que esclaviza la voluntad y el deseo de la persona. ¿Sabes qué? La persona ya no tiene fuerza de voluntad, aunque quiera hacerlo. Y adicción es cualquier proceso ante el cual somos impotentes. Y tú me vas a decir, bueno, es que a mí el alcohol no me domina. Perfecto. Si la bebida en tu vida no causa, un problema o no, ¿verdad?, cambia tu forma de ser, entonces no es una adicción. Pero vamos a ver cómo todas las adicciones empiezan a veces poco a poco. Es una adicción, es algo que nos controla, que te obliga a decir, a hacer y a pensar cosas que no van de acuerdo a tus valores personales y fíjate, conduce progresivamente a cada vez ser más compulsivos y obsesivos hacia el objeto de la adicción. Eso es una adicción. ¿Sabes qué? Cada vez necesito más de ese objeto o de esa sustancia. Y adicción es cualquier proceso que se usa, eso sí, quiero que quede bien claro, para evitar o para eliminar cualquier realidad que sea para nosotros intolerable o dolorosa. Eso es el fondo, muchas veces, de una adicción al alcohol. ¿Por qué? Porque tengo, ¿verdad?, yo una realidad que me duele, una realidad que no puedo controlar. Entonces, ¿sabes qué? La tapo. La trato de evitar por un momento, porque después vuelve otra vez, o bien de eliminar. Entonces, para que veamos, ¿verdad?, cuáles son las características de las adicciones. Y yo quiero que tú veas, ¿no?, si en el tema del alcohol está sucediendo pues en algún miembro de tu familia, alguna gente cercana a ti, un amigo, un compañero, compañera de trabajo o, ¿verdad?, también en ti mismo. Las características de las adicciones, en primer lugar, se habla de tolerancia. ¿Eso qué significa? Que cada vez necesitas más del objeto de la adicción para lograr el mismo resultado. Entonces vamos a ponernos el ejemplo del alcohol. Tú, ¿verdad?, llegas a una fiesta, a una comida y te tomas, vamos a llamar la famosa cuba, ¿no? Y empiezas a sentir inmediatamente un efecto, porque vamos a decir que el alcohol es de las cosas que más inmediatamente cambia el estado de ánimo. Por supuesto que hay otras cosas que te cambian el estado de ánimo, la música, por ejemplo, ¿sí?, pero el alcohol inmediatamente. Entonces, con una cuba tú te sientes así. ¿Pero qué significa? ¿Qué pasa después? El nivel de tolerancia va aumentando. Entonces, lo que antes te hacía una cuba, después va a resultar que ya no. Entonces ya te tienes que tomar 2 cubas o 2 cervezas. Es decir, tienes que ir aumentando, ¿sí?, la cantidad, en este caso de alcohol, para obtener, vamos a llamar, el mismo resultado. Y aparece el llamado síndrome de abstinencia, que significa que esa sustancia adictiva es a tal grado necesaria que cuando careces de ella empiezan a aparecer, ¿sí?, afecciones somáticas, psicológicas muy fuertes. ¿Qué significa esto? Que empiezas a estresarte, tu sistema nervioso, ¿sí?, se altera, ¿sí?, empiezas a tener inquietud, nerviosismo, incluso empiezas a agitarte, se te empieza a acelerar el pulso, empiezas a temblar y hay una reacción, ¿sí?, de lo que le llaman de pánico. Es que no tengo, ¿sí?, no hay aquí alcohol.
Por eso, ¿verdad? Y esas escenas, o nos recordamos, ya sea en películas o en libros, o lo has visto, cuando la persona no tiene la bebida en ese momento y hace lo imposible por salir de su casa, por ir a comprarla, por conseguir dinero. Y se presenta también, ¿sí?, el efecto que le llaman de rebote, que es la hiperactividad, por ejemplo, las convulsiones. En el caso del alcohol es que no lo tengo. ¿Sí? Empieza la depresión, la somnolencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese momento, ¿sí?, no tienes. ¿Qué pasa? Y eso pues lo hemos visto cuando cuando alguien va a una clínica de rehabilitación. Yo he platicado con gente que lleva a estas clínicas, empieza, ¿verdad?, a ver este síndrome de abstinencia. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona que está acostumbrada a un grado de alcoholismo en su cuerpo, llega, ¿verdad?, a la clínica, deja de tomar en ese momento y empieza el síndrome de abstinencia. Y empieza él o ella a sentir que su cuerpo necesita ya de esa sustancia y empieza a tener reacciones fuertes. Una de las características muy fuertes de cualquier adicción, y en concreto también de lo que es el alcohol, es el famoso autoengaño. Es decir, aparecen mecanismos de defensa para impedirnos decir la verdad. Y empieza la negación. ¿Sabes qué? Yo no tengo este problema. ¿Cuántas veces tú te acercas, ¿verdad?, con un amigo, o con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo? Dices, oye, tú tienes un problema de alcohol. Yo para nada. No, es que fíjate que ahorita estoy muy estresado. Pero la verdad, ahorita no. O empieza la racionalización. Es que mira, ahorita estoy tomando porque estoy entregando un proyecto. Y estoy ahorita muy nervioso, muy nerviosa, pero ¿sabes qué? Ya lo voy a hacer. O el famoso desplazamiento, ¿sí?, que lo atribuye a otros problemas. Es que, ¿sabes qué? La verdad, esto lo estoy haciendo, ¿sí?, porque, ¿sí?, se me presentó esta circunstancia, este problema. Pero una vez que se va ese problema ya, entonces desplazas, te estás autoengañando. Algo muy fuerte, sí, es el famoso deterioro ético. Empieza poco a poco ese deterioro ético. ¿Y a qué me refiero? ¿Sí? Todo está al servicio de la adicción. Es decir, yo te decía que una adicción no importa lo que tú hagas o lo que digas, con tal de continuar con ella. Y fíjate qué triste, y lo he visto en casos. Empieza esa persona, ese hombre, esa mujer, ese hijo, ese esposo, empieza a decir mentiras, empieza a robar, empieza a descuidar a sus hijos, a descuidar a su esposa, a su esposo. Puede incluso dejar arruinados a sus papás. ¿Sí? Y también surgen los llamados codependientes. Todos estos familiares o personas cercanas caen a veces en lo mismo sin darte cuenta. Y es algo tan duro. Por eso parecería que el alcohol no es una adicción, pero por supuesto que es una adicción. Por eso te estoy diciendo las características. Yo te pregunto cuántos casos en alcoholismo, yo los conozco en familias que tienen, que empiezan poco a poco, ¿sí?, a decir mentiras. Incluso, de veras, decía yo, roban, incluso llegan hasta matar por esto. ¿Por qué? Porque entonces tienen esa necesidad de consumir, ¿sí?, esa sustancia. No te quedes sin los consejos de Lucía Legorreta para ser feliz en el hogar, la familia y la sociedad. Para disfrutar del contenido completo, descarga sin costo la aplicación de Guadalupe Radio, registra tus datos y disfruta de más contenidos cada día.